muerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. En el tema concretamente de las elecciones, el balance que podemos hacer, que también fue digamos, un hecho, digamos, que sorprendió, digamos, y que expresó también el descontento popular, ¿sí? Como decíamos, este gobierno viene haciendo un ajuste brutal sobre los trabajadores, sobre los sectores populares. Producto, digamos, de ese ajuste y de ese descontento con el gobierno, varios gobernadores peronistas, ¿sí?, adelantaron las elecciones, digamos, en sus provincias, y donde ya se veía que una forma de expresar el descontento era con la no participación, con no ir a votar y con el voto en blanco. Venía siendo récord en las 17 provincias, o en la mayoría de las 17 provincias donde hubo elecciones previamente, había récord de abstención, de voto en blanco y de voto nulo. Y las elecciones presidenciales, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no fueron la excepción. Tenemos que hubo un récord de ausentismo desde la vuelta de la democracia, en estos 40 años de democracia. Tenemos que solamente participó el 69% del padrón electoral, ¿sí? Y que también creció el voto blanco y el voto nulo. Si comparamos con las elecciones generales del 2019, ¿sí?, en aquella circunstancia, en aquel momento, entre el ausentismo, el voto en blanco y el voto nulo, hubo 7.393.000 personas que no fueron a votar o que votaron en blanco. 4 años después, en las PASO, ese número aumentó a 12.865.000. Es decir, aumentó en casi 5,5 millones de personas que no fueron a votar o que votaron en blanco o que el voto nulo. Es más o menos el 35% del padrón electoral. Ese es récord, digamos, es el dato más destacado. Pero el descontento popular no solamente se expresó en el ausentismo y en el voto en blanco. También lo catalizó Milei, un economista ultraliberal, ¿sí?, que no pertenece a ninguna estructura partidaria y que logró y que tuvo la habilidad de poder catalizar el descontento popular con la denuncia a la casta política, haciendo responsable a los políticos tradicionales del peronismo y del macrismo y del radicalismo, precisamente como los responsables de la crisis social que atraviesa nuestro país. Inclusive hizo, digamos, campaña electoral con el que se vayan todos, aquel canto popular que se expresó contundentemente en diciembre del 2001, ¿sí? Y que bueno, obviamente no hizo ninguna mención a la casta empresaria, que son los responsables directos, ¿no? O sea, los principales beneficiarios de este ajuste que vive las masas obreras y populares, obviamente con la representación de los políticos del peronismo y de Juntos por el Cambio. Es decir, Milei sacó 7 millones de votos, 7.116.000 votos, fue el candidato que más votos sacó. Nadie esperaba que Milei pudiera salir primero en las elecciones. Milei ganó en 16 provincias, ¿sí? En 16 provincias de Argentina. Y bueno, y si bien, digamos, logró catalizar el descontento popular, lo hace con un programa de ultraderecha, ¿sí?, donde plantea, bueno, como eslogan, la libertad y la propiedad,
y plantea, digamos, un ajuste brutal en el Estado. Básicamente lo que plantea es privatizar la educación, privatizar la salud y dolarizar, cerrar el Banco Central y dolarizar, es decir, que no existan más los pesos. Y que, bueno, distintos estudios lo que dicen es que si hoy se llegara a dolarizar con la cantidad de pesos que hay, que hay y con la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, que tiene reservas negativas, un dólar valdría 11.000 pesos. Ese es el programa, digamos, básicamente de Milei. Bueno, reforzar sobre todo también, aumentar el presupuesto de seguridad, de defensa. Es decir, una política de ultraderecha que sería, digamos, una catástrofe para las masas obreras y populares, pero que bueno, que después más adelante vamos a ver la imposibilidad de aplicarlo de forma directa e inmediata, ¿no? Bueno, más adelante no, lo vamos a explicar ahora. ¿Por qué? Bueno, porque Milei, digamos, no podría aplicar todo esto que dice si no fuera con la colaboración de tanto del peronismo como del macrismo, digamos. ¿Por qué? Porque Milei no tiene mayoría en las cámaras ni de senadores ni de diputados, no tiene ningún gobernador y no dirige ninguna estructura sindical masiva, digamos. Por lo tanto, no tiene el poder, digamos, para poder aplicarlo de forma unilateral y sin el acuerdo del resto de la fuerza. Pero volviendo, digamos, al balance electoral, eh, bueno, el otro dato, digamos, saliente es el peronismo, ¿no? Que el peronismo salió tercero con el candidato Massa, con el ministro de Economía, ministro candidato, donde también fueron a una interna, digamos, Milei no fue a ninguna interna, se presentó solo como único candidato. El Frente de Todos, que cambió su nombre ahora por Unión por la Patria, sí fue una interna, el candidato Massa contra Grabois, que expresa más los sectores más progresistas y que fue, digamos, una candidatura para contener por izquierda a un sector que estaba muy descontento con la imposición de Massa como candidato, ya que Massa, recordemos, es un hombre que viene de la UCD, un partido de derecha, es un representante de la Embajada de Estados Unidos, ¿sí? Y que bueno, en el marco, digamos, de toda esta situación económica y política, Cristina Fernández y todos los sectores del peronismo lo vieron como el mejor representante para poder hacer la mejor elección posible. Entonces, bueno, decíamos, el peronismo sacó 6 millones, casi 500.000 votos. Fue, digamos, la peor elección del peronismo en toda su historia. Por primera vez salió tercero y perdió comparado con las elecciones generales del 2019, donde sacó en aquel año casi 13 millones de votos, perdió casi 6 millones y medio de votos. Es decir, sacó la mitad de los votos que sacó en el 2019. Es decir, una pérdida terrible, digamos, un hecho trascendente, digamos, que expresa el descontento popular con este gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque le ajustó, porque aumentó la pobreza, porque tenemos una pobreza del 40%, porque 6 de cada 10 niños son pobres, porque hoy estar trabajando en la Argentina en blanco de manera formal no se llega a cubrir la canasta básica, por lo tanto se está por debajo de la línea de la pobreza, porque hay una inflación del 115% anual, porque tenemos, digamos, una devaluación que hizo una devaluación parcial previo a las elecciones, y porque, bueno, hay una crisis donde nadie avisora que este gobierno pueda, bueno, revertir la situación, ¿sí?
Producto de este descontento popular con el gobierno fue que varios gobernadores, creo que 17 provincias, adelantaron las elecciones para no pagar arrastrar el costo de este gobierno y poner en riesgo sus candidaturas, ¿no? O las de sus referentes. Eh, este, es así, digamos, que en varias de estas provincias donde ya hubo elecciones, los gobernadores sacaron el doble de los votos, los candidatos a gobernadores sacaron el doble de los votos que sacó Unión por la Patria, es decir, el frente del gobierno en las elecciones primarias abiertas y obligatorias. Por ejemplo, en, en Misiones, en las elecciones provinciales, el candidato a gobernador sacó 424.000 votos y en las elecciones, en las PASO para presidente, sacaron el mismo partido, el mismo frente sacó 175.000 votos, es decir, casi 250.000 votos menos. Lo mismo pasó en Tucumán, donde en las elecciones para donde se votó el candidato a gobernador, las elecciones provinciales sacaron 540.000 votos. En las PASO, en las elecciones presidenciales, el mismo frente, ¿sí?, sacó 313.000 votos, es decir, 227.000 votos menos. Es decir, claramente acá lo que se ve es que la estructura del partido peronista no provincial, las estructuras provinciales del partido peronista, no pusieron toda la carne al asador. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense hay testimonios, cita de diarios que citan testimonios de candidatos a intendentes que dice que se le fue la mano con el apoyo a Milei, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, de esta manera, digamos, el peronismo, si solamente tenía como oposición a Juntos por el Cambio, este sector de derechas de Juntos por el Cambio podría haber catalizado todo el descontento. Entonces que el peronismo apoyó a una tercera fuerza, a Milei, o esa es la hipótesis, ¿no?, que podría haber favorecido de alguna forma a Milei para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Eso es lo que citan algunos diarios, ¿no? Que inclusive dice que hubo sectores del peronismo que fiscalizaron para Milei, que le prestaron estructura para candidatos a concejales para que se pueda presentar en algunos municipios del conurbano bonaerense, con el fin bueno, de fortalecer a La Libertad Avanza, que es el partido de Milei, y, y perjudicar a Juntos por el Cambio, que es la oposición mayoritaria hoy en la Argentina. Y bueno, y si es así, no le salió tan mal porque la tercera fuerza o el tercer sector que describiremos es de Juntos por el Cambio, que es la actual oposición en la Argentina, donde, bueno, también salió segunda, ¿sí?, sumando los votos de Patricia Bullrich y de Rodríguez Larreta, que fueron a la interna. La interna la ganó Patricia Bullrich, pero como frente electoral perdieron 4 millones de votos comparados con las elecciones generales del 2019, donde en aquella oportunidad sacaron 10 millones de votos y en las PASO del domingo 13 de agosto sacaron 6.698.000 votos. Bueno, la causa de la pérdida de votos es como decíamos, es decir, los sectores populares, la clase trabajadora tienen todavía muy fresca la memoria, digamos, o en la memoria la gestión del macrismo entre el 2015 y el 2019, que digamos que también se vieron, todo el pueblo trabajador se vio perjudicado, perdiendo poder adquisitivo, perdiendo trabajo, bueno, donde aumentó la pobreza, todo lo que describimos anteriormente, ¿no?
Entonces, el descontento con el gobierno actual no se canalizó por la derecha de Juntos por el Cambio. No solamente eso, sino que también en la interna entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta se dio de forma muy virulenta, eh, de alguna manera, digamos, confiados en que iban a acumular el descontento y que creyeron que iba a ser la fuerza más votada y que el que saliera ganador iba a llegar a ser el próximo presidente. Sin embargo, ahora está en una situación, digamos, de crisis, porque Mauricio Macri, que es el fundador del PRO, que es es el partido, digamos, hegemónico en Juntos por el Cambio, parece o hay indicios o hay información de que está apoyando a Milei, que le estaría sacando el cuerpo a Patricia Bullrich, donde ya también en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito donde nació el PRO, que también hubo una interna entre el PRO y el radicalismo, que salió también ganador el primo de Macri, Jorge Macri. También, digamos, ya hay una crisis porque Jorge Macri eligió como vicejefa de gobierno a una integrante también del PRO, dejando afuera a los radicales, y donde, bueno, era una alianza también electoral que viendo que tienen pocas chances de poder llegar a la presidencia, bueno, una posibilidad es que entre en crisis y que más temprano que tarde se pueda llegar a disolver, ¿no? Es decir, entonces, lo que tenemos acá como balance de estas elecciones es que hay un gran descontento popular, que ese descontento popular se expresó en el ausentismo y el voto en blanco, y otra parte la catalizó Milei. Se está hablando también, algunos sectores plantean que se viene la derecha. Bueno, digamos, no es que el pueblo votó porque se derechizó, sino que votó, digamos, o no fue a votar básicamente por la bronca, por el descontento, digamos. Obviamente que todo esto permite, digamos, una agenda que se corre cada vez más a la derecha, pero que no tiene perspectiva, digamos, que no es, digamos, lo más correcto plantearlo en esos términos, porque si fuera así, digamos, es lo mismo que se planteaba cuando ganó Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que se venía a la derecha, sin embargo, después no pudo ser reelecto, digamos, habiendo ganado las elecciones Lula da Silva, que también lo hizo con sectores más relacionados con el centro derecha, pero que no podemos plantear los balances o los análisis en esos términos, sino que acá, obviamente, digamos, cualquier candidato que gane va a aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional. Ya los tres dijeron que se van a someter al Fondo Monetario Internacional. Eh, y porque, como dijimos en otras oportunidades, el ajuste que tienen que hacer es un ajuste mucho más brutal que va a aumentar, digamos, los índices de pobreza, de desocupación. Lo que viene, digamos, gane quien gane, es también una reforma laboral o el intento de una reforma laboral general o por sector, una reforma previsional y, digamos, una mayor devaluación. Eh, entonces, relacionado con esto, vamos a pasar digamos, a otro tema que tiene que ver con qué pasó después de las PASO, después de estos resultados. Como decíamos, este gobierno peronista continuó sometiéndose al Fondo Monetario Internacional, al imperialismo, y en el marco de una crisis de dólares del Banco Central, donde todos dicen que tienen, todo no, es una certeza que tiene reservas negativas. eh, bueno, el ministro candidato Massa, al otro día de las elecciones, lo que hizo fue hacer una devaluación del peso del 22%, donde se generó toda una crisis también y una corrida cambiaria. El dólar paralelo, el dólar blue,
llegó a los 800 pesos, pasó de 600, de 590, de 690, no me acuerdo de 590 o 690 a casi 800 pesos, eh, y donde se generó toda una crisis donde no había precios, digamos. Básicamente todos los comercios, los comerciantes, los proveedores no tenían precios y fue, digamos, una situación, digamos, de crisis que no se sabía, digamos, bien cómo podía llegar a terminar. Esa devaluación, el ministro Massa dijo que la hizo a pedido del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional tenía que desembolsar 7.500 millones de dólares, que son, digamos, lo que tiene que necesita el gobierno para seguir pagando la deuda, ¿sí? Es decir, el propio, en un nuevo acuerdo, digamos, que hizo este gobierno con el Fondo Monetario, el acuerdo consta de que el Fondo Monetario le presta dólares para que pague la deuda que contrajo el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, en ese marco, el Fondo Monetario presionó para que se devalúe y el mismo Massa reconoció bueno, que fue por pedido del organismo internacional que devaluó un 22%, que, digamos, lo que hace es llevar la inflación, bueno, a 2 dígitos mensuales, digamos. Ya tenemos un alto proceso inflacionario, tenemos una inflación interanual de 115%, que más o menos venía siendo del 6% mensual, 6,3 fue en el mes de julio, y que una devaluación parcial que hizo Massa previo a las elecciones para, digamos, para los importadores y para los exportadores, ¿no? Eso, digamos, sumado a la devaluación del 22% del lunes 14 de agosto, llevaría a la inflación mensual a más del 10%, algunos hablan de un 20%, una inflación que bueno, que puede superar el 150% interanual. En este proceso, en esta situación, en este contexto de crisis, es que en estos días, digamos, desde el fin de semana pasado, lunes, martes y miércoles, se fue, digamos, generando toda una situación donde había amenazas de saqueos, ¿sí? Y que efectivamente se ejecutaron en varias provincias, y en el conurbano, situaciones donde grupos más o menos importantes de entre 50 y 100 personas saquearon o robaron en masa. Está ahí en debate si es saqueo, si es un robo en masas, locales, supermercados, tiendas de ropa. Esta situación se dio en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, eh, y en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, se difundieron videos que algunos dicen que eran viejos, que no, que eran de otro momento, pero se generó toda una convulsión bueno, que muchos quisieron compararla con el 2001, y que no hay todavía una claridad bien de dónde vienen, pero que se hayan realizado en varias provincias más o menos simultáneamente, desde nuestra perspectiva, es un indicio de que puede estar orquestado por algún sector. No sabemos bien, nosotros todavía no tenemos claridad de dónde, desde qué sector pudo haber sido orquestado. Hay periodistas que dicen que en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la participación de la policía, con parte de su disputa con el gobierno provincial o con, digamos, ejecutar o imponer esta situación en pos de negociar sus situaciones, o como jugando también a favor de algunos de los sectores políticos, tratando de desgastar al gobierno nacional. Bueno, no podemos decir bien, no tenemos claridad desde dónde provienen. Sí, lo que podemos decir que se da en el marco de una situación de una grave crisis social, que todo el ajuste, el empobrecimiento de los sectores populares
son, digamos, una situación que son un caldo de cultivo para que estas situaciones se puedan dar y que bueno, digamos, y que digamos, en, en- en una de las situaciones, una de las consecuencias que puede tener, ¿sí? Es mayor presencia policial, mayor militarización para un mayor control social, en el sentido de que en este proceso electoral que estamos diciendo, gane quien gane las elecciones, es posible no, es una certeza que se va a profundizar el ajuste, que, que se va a profundizar, digamos, la pobreza y la conflictividad social. En esta situación, nosotros desde el Frente de Acción Revolucionaria, lo que creemos es que desde las organizaciones, desde los destacamentos revolucionarios, tenemos que hacer los máximos esfuerzos para poder intervenir de forma unitaria, poder intervenir en todos los sectores de ocupados y desocupados, para promover la organización independiente, para aportar a desenmascarar la farsa electoral, para tratar de generar organización desde los intereses de la clase trabajadora, una organización que permita poder discutir un programa de soluciones inmediata, que no puede faltar la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que no puede faltar la, la expropiación del gran capital, la estatización del comercio exterior y de la banca, y que todo eso, digamos, se ponga al servicio de los sectores populares en educación, en salud, en obra pública y en mejorar los salarios para poder tener una vida digna. Desde acá mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras de Uruguay, a todos los oyentes y bueno, hasta una próxima oportunidad.